¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los procesos sensoriales? Aquí te lo explicaré, los cuales son tacto, gusto y olfato. Quiere decir anatomía, fisiología y procesos de percepción del cuerpo humano. Mi nombre es Claudia Milena García Pasos y el día de hoy te voy a explicar cuáles son estos procesos sensoriales. Soy estudiante de psicología virtual y esta es la materia de sensopercepción. Podemos evidenciar que el sistema sensorial permite captar estímulos físicos y sobre todo químicos, transformándolos en impulsos nerviosos y que generan una interpretación consciente. Esta presentación analiza los procesos del tacto, del gusto y sobre todo del olfato, desde la recepción del estímulo hasta su significado en el cerebro. Iniciemos definiendo sobre qué es el tacto. El tacto es la capacidad de percibir presión a temperaturas, texturas, vibraciones y dolores mediante receptores cutáneos. La función principal de este sentido es interacción con el entorno, protegerse ante estímulos nocivos, la regulación de respuestas motoras, por ejemplo, retirar las manos de un objeto muy caliente o el momento de percibir texturas diferentes como la plastilina, la pintura, etcétera. Y tú te estarás preguntando cuáles son los receptores cutáneos del sentido del tacto. El primero es corpúsculos de Meissner, que significa el tacto fino. El segundo es córpulos de Pacini, que son las vibraciones. Y la última es las terminaciones libres, que son como el dolor y temperaturas, que quiere decir que esto nos transmite a nuestro cerebro por medio de la piel, de los nervios periféricos, de la médula espinal, del tálamo, de la corteza, entre otros. La vía de transmisión suele pasar de estímulo mecánico a deformación de receptores, conversación a impulsos electrónicos y esto quiere decir transducción. Aparte, el nervio aferente puede llegar a conducirse a la médula espinal o al tálamo. Esto proyecta a la corteza somatosensorial o en el lóbulo parietal. Esto lo hemos aplicado como en casos clínicos con pacientes con neuropatía o periférica pierden sensibilidad en pies. Esto quiere decir que hay como riesgos de lesiones sin percibir el dolor. Quiere decir, tú tienes una lesión en un brazo, pero tú no vas a percibir dolor. Eso es un caso clínico del tacto. La importancia es evaluar la integridad del sistema somatosensorial en consultas médicas para poder prevenir este tipo de lesiones. Seguimos con el segundo sentido, que es el gusto. Esto significa que es la capacidad de detectar y discriminar sabores mediante receptores en la lengua. La función es seleccionar los alimentos, detención de sustancias nocivas y estimulantes a la digestión. Como por ejemplo, sabemos identificar qué es lo dulce, qué es lo salado, qué es lo amargo, qué es lo ácido y demás. Nuestras estructuras que intervienen van en tipo círculo. Por ejemplo, iniciamos con el válvulo raquídeo, tálamo, corteza gustativa e insulina. Sigue con pálpitas gustativas, fungiformes, foliadas, caliciformes y sigue a células receptoras del gusto, pasan a los nervios craneales 7, 9 y 10 y volvemos a válvulo raquídeo, tálamo, corteza gustativa e insulina. Es un círculo como tal que nosotros tenemos para nuestro tipo de gusto. Nuestra vía de transmisión es una molécula química que se disuelve en la saliva, luego de eso activa los receptores gustativos, impulsando los nervios craneales, válvulo raquídeo para proyección al tálamo y luego a la corteza gustativa para poder saber qué es, si es dulce, salado o si es ácido. Un ejemplo muy común donde lo vemos aplicado es como en el caso del 2020 en pacientes del COVID-19. Experimenta pérdidas del gusto, hipogeusia, evidencia de daños temporales en los receptores o vías nerviosas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el COVID-19 a nosotros nos daba que comíamos algún alimento y no le sentíamos el sabor a los alimentos. Esa es la pérdida del gusto. Seguimos con nuestro último sentido, que es el olfato, que significa sentido de detectar partículas químicas y volatines. Funciones que identifican el peligro, humo o gas, selecciones alimentarias, evocaciones de recuerdos.
Ejemplo, cuando tú pasas por un lugar, estás en un centro comercial y de la nada sientes una loción que tienes de algún conocido y te hace recordar a esa persona sin que esa persona esté pasando. Eso es un recuerdo por el lado del olfato. El epitelio olfático o células receptoras, el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio y la corteza piriforme o amígdalas y sistema límbico son estructuras que intervienen en nuestro sentido del olfato. Quiere decir que estas estructuras son las que nos ayudan a identificar cuáles son los olores buenos y cuáles son los olores malos para nuestro organismo. Nuestra vía de transmisión son moléculas odoríferas, unión a receptores olfativos, generación de impulsos nerviosos o transmisión directa a óvulo olfatorio, proyección al sistema límbico y corteza orbitorfal sin pasar por el tálamo. Uno de los ejemplos donde lo vemos muy aplicado son en pacientes que huelen pan recién horneado y experimentan una activación del sistema límbico de evocaciones recuerdos de la infancia, o por ejemplo ahí activaríamos dos sentidos, que es el olfato, donde nosotros estamos olfateando un pan recién horneado y de una vez nuestro cerebro inmediatamente dice quiero comer el pan recién hecho. Como conclusión, los sentidos del tacto, gusto y olfato funcionan de forma integrada para la supervivencia y bienestar de cada uno de nosotros los seres humanos. Cada uno tiene receptores, vías y áreas cerebrales específicas. Ejemplo, clínicos y cotidianos muestran la importancia de su estudio para la psicología y la neurociencia. Muchas gracias por su atención. Espero esta ha sido una presentación muy informativa. Muchas gracias.